Hola, hola, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra clase de Historia y Teoría de los Partidos Políticos. Hoy vamos a hablar de esa transformación que se dio en el mundo helénico y cómo empezamos a llegar al mundo romano. Voy a dejarles estos apuntes por aquí y lo voy a hacer en tiempo muy rápido porque como se dan cuenta, se está yendo el tiempo, ¿no? Se nos hace líquido, que se nos va entre las manos. Entonces, queridos, vamos a empezar por allí en el siglo IV antes de Cristo, cuando Grecia estaba fragmentada, debilitada y completamente exhausta tras los conflictos internos que tenía, especialmente por las guerras del Peloponeso, ¿no? Atenas versus Esparta, y todos los conflictos que vinieron entre las mismas polis. Y en este contexto es cuando hay una crisis porque surge Filipo II de Macedonia, por allá en el 382 a.C. Y fue este señor Filipo II quien transformó un reino que era considerado algo periférico en una potencia hegemónica. La transición provocó que en Grecia empezara a verse un poco diferente. Macedonia pasó de ser un reino marginal a ser una superpotencia. Filipo lo que hizo para hacerlo fue reorganizar completamente el ejército macedonio, introduce lo que se denomina la falange macedónica, o las llamadas picas largas, es decir, un ejército militar bastante entrenado y con unas características de profesionalización de ese ejército, haciendo que se combinaran estrategias tanto de caballería como de infantería y unas máquinas de asedio. Esto le va a dar la consolidación de un poder militar superior a cualquier otra polis griega que ya existiese. Así que, bueno, aprovechando la debilidad que había y la rivalidad de las polis entre Atenas y Esparta, pues ya no pueden liderar, ¿verdad? Y Tebas, que era una ciudad emergente, una polis emergente, pues también se había debilitado. Como no existe una alianza estable, Filipo va imponiendo su autoridad mediante sobornos, alianzas, fuerza militar y también uno que otro recurso de diplomacia. O sea que nada que no veamos en el día de hoy, ¿no? Y llega un momento que es la batalla decisiva, que es la batalla de Queronea, por allá en el 338. Filipo derrota allí la colisión que existía entre Atenas y Tebas y con este triunfo controla Grecia y funda lo que se denominó la Liga de Corinto, una alianza que era obligatoria para todas las polis bajo su liderazgo. Así que Filipo se presenta como el unificador de Grecia y prepara una campaña contra Persia. Acuérdense de nuestro mapa y cómo empezaban todos estos imperios a acercarse a Europa, ¿no? Cómo se habían expandido. Pero tras la muerte del señor Filipo II en el 336, pues la verdad deja el proyecto en manos de su hijo Alejandro. O sea que Filipo es quien unifica Grecia bajo una hegemonía de Macedonia, pero le prepara también para una expansión que fuera de corte imperial. Resulta que Filipo contrató al señor Aristóteles, y aquí viene nuestra respuesta a nuestras clases anteriores, para educar a su gran hijo Alejandro. Y Aristóteles estuvo más o menos entre el 343 y el 340 enseñando a Alejandro Magno, que era el alumno central, pero también tenía unos compañeros, por cierto, todos nobles, y que luego serían elegidos como sus generales. Estoy hablando de personajes como Ptolomeo, Hefestión, Casandro, que si no han escuchado alguno de ellos, al menos Ptolomeo les debe sonar de algo. ¿Qué les enseñó el señor Aristóteles? Pues de todo: filosofía, ética, política, retórica, historia y literatura, especialmente la de Homero, claro, el mundo helénico era importante. Y bueno, un poco las clases que tenemos nosotros en el día a día, ¿no? Y obviamente la influencia de esto fue enorme. Alejandro desarrolló una mentalidad que fuese más allá de esas fronteras, ¿no? De la concepción de ese imperio macedónico, una mentalidad universalista y también una curiosidad científica, fomentando sobre todo una cultura de respeto, ¿no? Su política de respeto se veía sobre todo en cómo todas estas culturas conquistadas tenían parte de esta educación y hacían parte también de la idiosincrasia de ese mundo helénico. Pero una vez el mundo helenístico se expande gracias a Alejandro, el Mediterráneo occidental se convierte en el escenario decisivo entre Roma y Cartago. Segunda parte y diapositiva. Y es que
empieza con ello la Primera Guerra Púnica, con el enfrentamiento por Sicilia. Recordemos que Roma existía ya por allí, pero que en realidad no era tan dominante o hegemónica como sí lo venían siendo las polis griegas, ¿no? Roma era una potencia terrestre y en esta Primera Guerra Púnica se enfrenta contra Cartago, que Cartago era una potencia naval. Entonces, la lucha por Sicilia va a obligar a Roma a entrar en un terreno que no dominaba. Primero, no lo conocía y segundo, pues que no tenía el conocimiento, ¿no? De cómo hacer estas batallas navales. Entonces, ¿qué tiene que hacer Roma? Roma construye una flota desde cero. La estrategia romana fue convertir una debilidad en su fuerza y empezó a copiar un barco cartaginés que había encontrado en la costa y en menos de 60 días, ¡boom!, construyen más de 100 de estos barcos. Una barbaridad técnica para la época. Imagínense lo que era construir en menos de 60 días, en menos de 2 meses, más de 100 barcos. Pues bien, la innovación clave de esto fue una cosa que se llamó el Corvus, una pasarela Garfio. Boom, boom, boom. Es decir, era aquella pasarela que permitía abordar los barcos enemigos y convertir el combate naval en un combate terrestre, donde ya Roma era superior. Aquí en esta primera parte, Roma pierde muchas flotas, especialmente por tormentas, pero rápidamente, teniendo estas técnicas, vuelve a construir sus barcos y Cartago, que era más dependiente del comercio, no puede reponerse al mismo ritmo. Pensemos que estamos hablando de ese mar que le permitía el desarrollo comercial. Pues bien, Roma con esto consigue el control del mar alrededor de Sicilia, porque consigue no solo a Sicilia, sino a Córcega y a Cerdeña, y con ello gana su primer gran guerra fuera de Italia. Cartago pierde su primera provincia, Roma aprende que el mar sería el futuro de su expansión y como resultado Roma se convierte en una potencia marítima. Pero las cosas no se podían quedar así y se lanza la Segunda Guerra Púnica. Bien, el protagonista será Aníbal Barca. Es el duelo de Aníbal versus Roma. Un poco Godzilla contra King Kong, ¿no? Aníbal lo que hace es emplear una estrategia brillante. Da un golpe inesperado y lo que hace es subirse del África y cruzar los Alpes por el norte para llegar hacia Roma. Y se cruzó con elefantes, con camellos, bueno, y también logró ganar el apoyo entre tribus itálicas del norte que estaban descontentas. Además, tiene 3 batallas de aniquilación perfectas, siendo la última, por allá en el 216, una de las mayores derrotas de la historia romana. Roma estuvo casi cerca del colapso, pero Roma es Roma y Roma no se rinde. Roma había aprendido que no puede vencer a Aníbal en una batalla abierta. Entonces usa la estrategia fabiana o de desgaste, que a veces la conocemos más, y que consistió prácticamente en tratar de evitar enfrentamientos que fueran directos y cortar todos los suministros, arrasar cosechas e impedirle a su oponente que se reforzara. Es decir, cortarle todas las líneas de comunicación y de camino. Esta es la primera gran guerra de desgaste que está documentada en Europa. ¿Quién gana el duelo de titanes? Pues Roma se queda con Hispania, con la península ibérica, con este territorio, y Cartago queda destruida como potencia militar. Por lo tanto, Roma domina el Mediterráneo occidental. Claro, Roma estaba temerosa del resurgimiento cartaginés y entonces provoca el conflicto y empieza la Tercera Guerra Púnica. Después de un asedio brutal y Cartago quedar destruida, en ese mismo año Roma también conquista y destruye Corinto. Si se acuerdan, hemos hablado de una liga liderada por Macedonia, que era la Liga Corintia. Al final, esto llevó a que Roma dominara ya Occidente y Oriente, ¿no? Y Roma ya controla el Mediterráneo central y oriental. Esto da origen al concepto romano del Mare Nostrum, nuestro mar, que no es el campus de la UAX de Málaga, ya los veo venir. Pero bueno, en fin, mientras Roma luchaba contra Cartago en el oeste, en Grecia surgieron conflictos entre Macedonia, las polis griegas y los reinos helenísticos. Roma entonces entró como una especie de mediadora, pero al final acabó imponiéndose militarmente. Y empezamos una segunda etapa, lo que se denomina la absorción del mundo helenístico. Y el proceso empieza durante esas mismas guerras púnicas,
cuando Roma ya está luchando contra Cartago y no quiere más enemigos en ese flanco oriental. Porque tener varios frentes hasta en la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya nos ha demostrado que más que una fortaleza es una debilidad. Y bueno, sin embargo, Grecia y Macedonia al final estallan en conflictos que afectan de manera indirecta a Roma. Así que a finales del siglo III a.C., el mundo helenístico está muy fragmentado, ¿no? El reino macedonio de Filipo V, que intentaba recuperar la influencia, las polis griegas que tenían conflictos entre sí, y el imperio seleucida y por allá el Egipto tolemaico también están interfiriendo. Es un escenario perfecto para que una potencia externa entre a poner orden. Y entonces, cuando Filipo V de Macedonia se alía con Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, Roma se alarma. ¡Ay, que no quiero un nuevo frente en el este! Pero Roma no interviene declarando la guerra, sino más bien bajo un mensaje muy diplomático y muy inteligente. Venimos a proteger la libertad de los griegos. Sí, las polis griegas que ya estaban cansadas de la hegemonía macedónica, y acuérdense cómo contábamos que Aristóteles tuvo que irse porque no querían a los macedonios, pues terminan por pedir ayuda a Roma y ahí empieza la mediación. Pues Roma se presenta como un árbitro entre disputas internas griegas, ¿no? Roma envía embajadas, emisarios a Atenas, Esparta, a las ligas que estaban alrededor del Mediterráneo. Y dice que su objetivo era resolver los conflictos y frenar la presión macedónica. De manera que interviene diciendo que quiere evitar las guerras, que quiere controlar la expansión macedónica y sobre todo que venían son de paz, ¿no? Quiero mantener la paz y lograr un equilibrio. Pero bueno, Roma aún no enviaba un ejército masivo. Primero envía unos diplomáticos, envía advertencias, muestra condiciones y Filipo V de Macedonia no cede ante las presiones romanas. Entonces, Roma decide entrar militarmente. Claro, justificándolo como una defensa de la libertad griega. Vamos a una primera fase de guerra, pero Roma, frente a Filipo V, aliado de Cartago, y empieza ya una segunda fase de guerra. Roma lanza campaña militar, ahora sí, con un discurso propagandístico y muy elaborado. Y utiliza unos juegos, unas olimpiadas, los juegos istmicos, de las islas, ¿no? A través del general romano Flaminio. Y él dice, ahora los griegos son libres. Y la multitud estalla en celebraciones. ¡Ué! Bien, esto para muchas ciudades era positivo, ¿no? Roma parecía ser un liberador. Y la falange macedónica demuestra ser bastante inferior a la flexibilidad de la legión romana. En realidad era el inicio del dominio romano, porque aunque por allí en el 171 a.C. el rey Perseo intenta restaurar la influencia macedónica, Roma gana de forma abrumadora porque domina las guerras en tierra. Y de hecho, existe una batalla decisiva que se da en Pydna. Era un terreno bastante irregular, que no iba muy bien con la estrategia rígida macedónica. Por lo tanto, esto, sumado a la mediación, que era más bien una estrategia expansionista, sí, todos aquellos que crean en las bondades de los mediadores, pues ojito, porque aquí les va la estrategia de Roma, que inteligentemente utilizó 4 tácticas que le ayudarían a consolidarse. La primera, entrar a petición de los propios griegos, porque muchas polis pidieron ayuda contra Macedonia. Entonces Roma pudo presentarse como amiga y no como conquistadora. Luego, como Grecia valoraba profundamente su autonomía, Roma empieza a explotar ese valor moral y se legitima con estos valores, ¿no? Rápidamente, Roma, muy astuta, apoya a unas ciudades, luego apoya a las opuestas y eso sí, según convenga, porque no hay nada mejor que divide y reinarás, ¿o no? Esto debilita cualquier posibilidad de resistencia y así Roma logra fragmentar y dividir políticamente a Grecia. Y la última, 4. Cuando todas las polis ya dependen de la mediación, entonces se convierte en control político. Y con esto ya podemos volver a nuestra clase. Y esto es todo por esta videocápsula.